Pues vamos a pasar un rato de oración, como decíamos, que es lo que entendí que se deseaba. Y lo vamos a hacer, como habéis visto, invocando al Espíritu para empezar, que es el que nos permite vivir esta situación, pero también porque vamos a hablar del Espíritu en este momento de reflexión. Y venimos a este retiro, supongo que cada uno, desde el momento en el que estamos, unos pues con determinadas preocupaciones o expectativas o unas emociones u otras, venimos como estamos y después haremos alusión a ese momento, en el tiempo de silencio, porque es en ese momento, en esa situación, cómo se nos va a manifestar y a revelar el Espíritu, el Señor, a cada uno de nosotros. Por eso es importante conectar con cómo estamos. Que vengamos más motivados o menos motivados da igual, porque sabemos que en cualquier caso venimos atraídos por alguien, no porque toque, sino porque queremos libremente. Y en ese momento, en esa toma de conciencia, lo importante es que acojamos a esa presencia que nos atrae, acogerla y sentir que en nosotros vive alguien que da sentido a nuestra vida. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos envía cuando hacemos misión, a la misión, siempre nos envía y celebramos su presencia en nuestra tarea misionera. Hoy, sin embargo, vamos a hablar más bien de la presencia del Espíritu previa en nosotros a la misión, de quién es el Espíritu en nuestra vida. No porque sea más o menos importante, pero que hay que centrarse siempre en algo. Sí que es verdad que lo importante es fijarnos en nosotros, en el Espíritu que nos habita a nosotros. Y por eso a la charla le he llamado abrir el corazón al Espíritu. Podríamos haber dicho abrir la puerta al Espíritu y hubiéramos entendido todos lo mismo. La expresión abrir el corazón al Espíritu es del Papa Francisco y a mí me habita, me parece que tiene, con esa sencillez que él usa, tiene mucho contenido. La carta a los Romanos nos dice cómo el Espíritu nos habita. La carta a Corintios también. ¿No sabéis que sois santuario de Dios, que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y Gálatas nos dice que el Espíritu es enviado a nuestros corazones. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama Abba, Padre. Bueno, y en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, pues está también la misma idea. La identidad del cristiano está marcada por el Espíritu Santo. Nos penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Nos hace hijos y clama en nosotros. No me voy a atrever a leer todos los textos, aunque me hubiera gustado, pero creo que es poco realista. Entonces solo leeré algunos, pero sí que os doy un papel después con las citas, por si queréis retomar. En la carta a los Romanos, al final, en el capítulo 8, 2:5, nos dice: los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual. Qué texto tan peligroso. Parece que somos carne, espíritu, dualismo. No.
cuando hablamos de la dimensión espiritual, estamos hablando de una de nuestras dimensiones. Somos espirituales también, somos carnales espirituales. Lo que pasa es que este texto se refiere a desde dónde actuamos, desde cuál de nuestras dimensiones actuamos. El Papa Benedicto XVI dice que es cristiano, el cristiano, antes de actuar, ya posee una identidad rica y fecunda, esa que ha recibido en el bautismo y en la confirmación, cuando ha recibido el don del Espíritu. Es el Espíritu quien te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Lo que pasa es que ese don objetivo, dice el Papa Benedicto XVI también, con ese don objetivo se nos invita a transformar lo objetivo en una realidad subjetiva, decisiva para nuestro pensar, para nuestro actuar, para nuestro ser. Y este es el camino que vamos un poco a abordar hoy, ¿no? A esbozar. Benedicto XVI comenta que es como decir que el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu del Padre y del Hijo, es ya como el alma de nuestra alma, más profundo que lo profundo de nuestro ser. Es la parte más secreta de nuestro ser, de la que se eleva incesantemente a Dios un movimiento de oración, el que gime, el que clama. Un movimiento de oración cuyos términos no podemos ni siquiera precisar. Es una invitación a ser cada vez más sensibles, más atentos a esta presencia del Espíritu en nosotros y a transformarla en oración, a experimentar esta presencia, a aprender a orar y a hablar con el Padre como hijos en el Espíritu. Voy a tocar 2 puntos. El primero sería el ser humano peregrino en busca de su corazón, de su ser más profundo. Luego hay otro punto que será el Espíritu crea armonía. Esos 2 puntos. Para los padres del desierto, que tematizaron pues, el camino de la espiritualidad cristiana con su experiencia de vida, para los padres del desierto, el camino de la espiritualidad es el camino del corazón. Corazón entendido con palabras bíblicas. El corazón es el lugar central del ser humano. Es el lugar de la interioridad, el lugar donde deseamos, decidimos también, deseamos y recibimos que Dios colme nuestros deseos. Del corazón salen, ya hay un texto en el que explica un poco la complejidad de nuestro corazón, que ahora no me acuerdo cuál es. Del corazón sale lo mejor y lo peor, es decir, tiene su dimensión positiva y también tiene el peligro de lo que no nos honra. El corazón sale lo mejor que tenemos. Pero también salen las envidias, los celos, los malos pensamientos, decisiones, intenciones, todo eso. Sin embargo, el Espíritu hace que lo más fuerte en nosotros no sea todo esto de lo que solemos hablar más, sino que lo más fuerte en nosotros puede ser, en la medida en que vivimos por la fe conectados con Él, lo más fuerte puede ser esta posibilidad de amar.
de vivir el amor. Hay unos textos bíblicos que nos hablan del corazón en la Biblia. Por ejemplo, uno de Josué dice: ten mucho cuidado de poner en práctica los mandamientos y leyes que Moisés, siervo del Señor, te prescribió. Amar al Señor tu Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y estar unidos a Él. Estar unido a Él sirviéndole con todo tu corazón y con toda tu alma. Es en Josué 22 cuando se refiere al pueblo. Isaías dice: este pueblo, en boca de Dios, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Estos textos que son tan escuchados. Y Ezequiel habla del corazón endurecido. El corazón de este pueblo está endurecido, una palabra también muy bíblica, la dureza de corazón que recogerá Jesús. Ezequiel también habla del corazón nuevo. Os daré un corazón nuevo, os arrancaré ese corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está relacionando el corazón de carne con la posibilidad de recibir el espíritu. Solamente un corazón de carne puede recibir el espíritu. El corazón es el que da vida a todo el cuerpo. El corazón cerrado puede abrirse por la gracia. Por la gracia se abre a su designio de amor, a la voluntad que queremos cumplir, a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. En la acepción bíblica no se confunde, no se limita, no se confunde, ni se identifica con ni la inteligencia discursiva, ni la sensibilidad, ni la afectividad superficial o el sentimentalismo, no. El corazón se halla en nosotros en un nivel, como decíamos, mucho más profundo. Es el núcleo de nuestro ser, la raíz de nuestra existencia. En la vida diaria, nuestro corazón permanece habitualmente escondido, duerme, no late al ritmo del espíritu. Jesús, en alguna ocasión, ha reprochado la ceguera, la dureza de corazón. El volver a encontrar el camino del corazón, ese del que hablaban los padres de la Iglesia, toda la espiritualidad, es ir a encontrar el corazón, el camino del corazón. El volver a encontrar ese camino es la tarea más importante de nuestra vida. Es un camino de búsqueda de nuestro espacio interior, donde brotan los ríos de agua viva de los que nos habla Jesús en Juan 7. Ríos de agua viva manarán de su interior, decía Jesús. Allí Dios nos habla y partiendo de allí podemos nosotros hablar a las personas. Qué importante aprender a situarnos desde allí, ¿verdad? Allí recibimos de Él, del Espíritu, un nombre nuevo. ¿Se acuerdan? De la piedrita con un nombre que se nos dará a cada uno que anuncia el Apocalipsis. Un nombre nuevo, misterioso, que todavía solo conoce el Espíritu y que será nuestro nombre por toda la eternidad. En ese fondo, en ese corazón, lo íntimo del corazón, recibimos el nombre nuevo. Allí el Espíritu ora en nosotros, intercede por nosotros,
con gemidos inefables, escruta los corazones. Recibimos ese espíritu en el bautismo y la confirmación. En el bautismo se nos infunde ese don y a partir de ahí se nos está dando la oración, porque el Espíritu gime en nosotros. O sea que al mismo tiempo que el Espíritu recibimos la oración. En lo más hondo de nuestras profundidades estamos ya en contacto con Dios. El Espíritu de Dios tomó posesión de nosotros completamente. Se hizo aliento de nuestro aliento, espíritu de nuestro espíritu. Hay un autor que dice, y a mí me gusta la expresión, que el Espíritu es como que remolca nuestro corazón y lo vuelve a Dios. Nuestro corazón se encuentra allí ya en estado de oración. Siempre llevamos este estado de oración con nosotros, pero lo llevamos como un tesoro escondido, del que somos muy poco conscientes. Nuestro corazón duerme, decíamos, y hay que despertarlo progresivamente. Ese es el camino de nuestra vida, de toda nuestra vida. Velad y orad. La oración debe subir a la superficie de nuestra conciencia. No es que no esté, está, pero debe subir a la superficie de nuestra conciencia. Poco a poco podemos ir a hacernos conscientes por gracia y por aplicación, sobre todo por atención. Dice Mateo 12, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Todos estos ejercicios de atención. Y Lucas dice en el capítulo 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, pues hay unas pistas de reflexión sobre el peregrinaje, la peregrinación a nuestro corazón, en la que pasamos la vida interior y la vida de Dios en nosotros. La vida que decimos que es propia del cristiano, puesto que ha recibido el don con mayúscula. El segundo punto que os iba a exponer es la armonía. El espíritu crea la armonía, crea armonía. ¿Y eso qué es? Que bien suena, pero ¿qué es? Bueno, crea armonía, la armonía de nuestro ser en la relación con nosotros mismos, con los otros y con Dios. Crea armonía porque es armonía. Los creyentes, este texto es el que os leo ahora, es un texto de Pagola, vamos, una reflexión de él, que la leo tal cual, puesto que es de él. Los creyentes siempre han reconocido al Espíritu una eficacia regeneradora. El hombre, la mujer que acierta a abrirse a la acción de Dios en lo profundo de su corazón, descubre una fuerza capaz de regenerarlo, unificarlo, iluminarlo e impulsarlo más allá de los límites en que parecía que iba a quedar encerrado para siempre. Este texto no se puede no entender, ¿verdad? Es asequible y, sin embargo, pues dice tanto, es Pagola.
El Papa Francisco dice que el Espíritu Santo es maestro de la armonía, es capaz de crearla, debe hacerlo en nuestros corazones, debe cambiar muchas cosas de nosotros, pero debe crear armonía porque es Él mismo es armonía. ¿Y cómo? Bueno, el ser humano no recupera su integridad replegándose sobre sí mismo. Es decir, que hacer oración no es simplemente meterse en uno mismo y... No, hay que interiorizar, ¿verdad? Pero el entrar en uno mismo va mucho más allá que el replegarse en uno mismo. Creo que veis la diferencia, ¿verdad? El hombre se va haciendo y la mujer se va haciendo humano o humana cuando se abre a la acción del Espíritu, que nos pone en esa armonía con nosotros mismos. ¿Cómo? Nos conduce al encuentro con los otros, a un encuentro en la verdad y en la paz. Y también nos abre a una comunicación gozosa con Dios. Una comunicación real, auténtica, verdadera, ¿verdad? Pero también gozosa. Estamos llamadas a aprender por experiencia propia cómo la fe y la fidelidad al Espíritu colman de sentido y de alegría nuestra vida. Y esta experiencia es para todos los creyentes. Lo de que el cristiano del mañana ya sabemos, ¿verdad? La famosa frase, o místico o nada, pues viene bien aquí. Todos estamos llamados a hacer esta experiencia del Espíritu en nosotros y a entrar en esa comunicación gozosa con Dios. No estoy descubriendo nada, pero estoy haciendo emerger a la conciencia pues lo que todos llevamos dentro. Estamos llamados a aprender por experiencia propia. El Papa Francisco nos indica cómo. Bueno, ¿y esto cómo? Ya lo llamamos siempre intentándolo, pero porque seguramente no estamos hablando de cosas nuevas en ningún momento, sin embargo, de cosas escuchadas sí. Pero bueno, ¿cómo? Y el Papa Francisco siempre da alguna pista que sirve, ¿verdad? Creo yo. Dice, actuar paso a paso. Vivir en el Espíritu es una tarea, un trabajo de todos los días. Fijaros cómo está ahí la atención metida, la clave de los padres del desierto también, la atención. Que no hablamos del esfuerzo ni del voluntarismo, de la atención. El esfuerzo que nosotros realizamos, ese trabajo de todos los días de servir al Señor con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestro cuerpo, con toda nuestra vida, es lo que nosotros podemos poner de nuestra parte para abrir la puerta al Espíritu. Papa Francisco. ¿Cómo? Cada día un paso. Cada día un paso, lo hice 2 veces. Y ocasiones hay muchas. Presenta un par de ejemplos muy sencillos. Él dice, por ejemplo, me vienen ganas de hablar contra alguien, hago silencio. O bien, me viene un poco de sueño y no tengo ganas de rezar, voy a rezar un poco. No tenemos que pensar en grandes gestos, sino en pequeñas cosas de todos los días, porque las pequeñas cosas son las que nos ayudan a no ceder, a no retroceder, a no volver atrás, sino seguir adelante hacia este don, esta promesa de Jesús,
que será el encuentro con Él. Caminamos con los ojos puestos en Jesús, es decir, mirando en la promesa que se nos hizo y que está ahí. Bueno, a partir de ahora tengo dos textos aquí que voy a leer, el primero y el segundo no lo sé si lo leeré. El primero es un texto que me parece muy sugerente de un gran creyente y dice: ¿cómo entra el espíritu en el ser humano? Pues responde él a esta pregunta, luego diré quién es. ¿Por dónde habrá entrado? ¿Cuándo ha venido? ¿A dónde habrá ido? ¿Cuándo ha salido? Preguntas vanas, pues es más íntimo en nosotros que nosotros mismos. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. Ya que sus caminos son tan impenetrables, te preguntarás sin duda cómo he podido saber que Él está presente. Desde que entró, despertó mi alma. Jamás hizo notar su entrada por indicio alguno o por camino que confundiera mis sentidos. Fue solamente por un movimiento del corazón como reconocí su presencia. Es un texto de San Bernardo, de Claraval, y lo tenéis ahora en la hojita que os daré. Y el otro, bueno, me tomo 2 minutos más y leo el otro texto. A veces podemos pensar eso de la experiencia de Dios, la experiencia de la gracia, bueno, y aquí el gran creyente, aparte de teólogo, que fue Karl Rahner, pues tiene una reflexión en profundidad que es muchísimo más larga que lo que yo os he dado, pero que esta parte me parece que puede servirnos a nosotros para esta meditación o este retiro. ¿Cómo sabemos si está o no está? Bueno, pues cada uno tiene sus códigos, eso seguro, pero también hay algunos otros que podemos compartir unos con otros. Y él nos da las pistas. Dice, se llama el texto sobre la experiencia de la gracia o la experiencia del Espíritu. Dice, son puntitos. Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las demás esperanzas particulares, que abarca con su suavidad y con su silenciosa promesa todos los crecimientos y todas las caídas. Ahí está el Espíritu. Cuando se da una esperanza total que prevalece sobre todas las contrarias o las esperanzas particulares. Cuando se acepta y se lleva libremente una responsabilidad donde no se tienen claras perspectivas de éxito y de utilidad, pero se acepta. Cuando un hombre, una mujer, él dice un hombre, pero yo añado, conoce y acepta su libertad última, que ninguna fuerza terrena le puede arrebatar. Cuando se acepta con serenidad la caída en las tinieblas de la muerte como el comienzo de una promesa que no entendemos. Cuando se da como buena la suma de todas las cuentas de la vida que uno mismo no puede calcular, pero que otro, con mayúscula, ha dado por buenas, aunque no se puedan probar. Ahí está el Espíritu, en estos gestos.
El resto del texto lo vais a leer vosotros. No quiero quitar tiempo de silencio. Era hasta y 10, ¿no? Más o menos. ¿Verdad? Bien. Sin embargo, detrás de este hay otro que lo tenéis en las citas, que yo sí os invito a que, como he puesto muchísimas citas, todas las del... pues no vais a leer todas, pero esta última leerla, si podéis, porque me parece que recoge un poco, la última de las citas. Nos dice San Pablo, expresando este camino en el Espíritu, este camino que nos indica cómo lo vamos haciendo, pues abriendo la puerta al Espíritu, ¿no? El Espíritu lo hace con nosotros, este camino. Dice San Pablo: por eso doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, para que os conceda, según la riqueza de su gloria, que seáis fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior. Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y arraigadas, cimentados y cimentadas en el amor, podáis comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando de la total plenitud de Dios.